Espero que todos se encuentren bien. Hoy es segundo día del seminario. Vamos a empezar con oración. Oremos juntos. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos muchas gracias por habernos permitido este seminario. Hoy estamos en tu presencia, Señor. Danos tu entendimiento, tu palabra. Danos tu gran anhelo. Abre nuestros corazones y nuestros ojos y nuestros oídos para que podamos comprender bien tu palabra. Queremos saber más de ti, Señor. Muéstranos tu plan, tu secreto, tu santa voluntad. Queremos escuchar toda tu palabra. Queremos buscarte. Queremos ser salvos, Señor. Acéptanos y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, para que nadie perezca. Señor, tú solo seas glorificado y alabado. Bendice a todos los que escuchan tu palabra. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Ayer nosotros aprendimos de nuestro Dios, nuestro Creador, quien creó el universo y todas las cosas para nosotros. Él también nos ha creado. Él nos dio su alma, nos dio su imagen, nos permitió esta vida. Él quiere darnos la vida eterna. Él quiere que todos nosotros seamos salvos y vivamos en su reino glorioso. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy difícil, con pandemia, y muchas personas sufren, algunos ya fallecieron. Cada día la noticia nos da nueva noticia más triste. Allí estamos pasando una situación tan difícil. ¿Por qué Dios nos permite ese tiempo difícil? Una gran dificultad para que podamos buscar a Él. Vamos a refugiarnos a Él. Cuando Dios nos permite dolor y sufrimiento y prueba, Él quiere que nosotros busquemos a Él. Él ha preparado la bendición más grande. Después de pasar la noche, viene el día, nuevo día, con el sol, con luz muy brillante. Si pasamos esa situación, Dios nos permitirá un tiempo más bendecido y más bendición por medio de esta prueba. Más personas busquen a Dios y conozcan a Dios y vivan
en tranquilidad, en paz. Espero que todos ustedes busquen a Dios y se encuentren con su Creador y su Padre espiritual y tenga gran seguridad y la fe certera para ir al cielo. Dios ha preparado todo. Hoy vamos a aprender sobre la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia tiene muchas pruebas. Dios nos muestra muchas pruebas y evidencias. En la Biblia hay muchas palabras de Dios y profecías. Dios habló la historia de humanidad, toda historia de humanidad. Él ha planeado. Según la palabra, según la Biblia, la historia humana se hace, se cumple. La Biblia tiene muchas pruebas y evidencias, las pruebas científicas y las pruebas históricas, arqueológicas. Hay millones de pruebas. Hoy vamos a ver esas pruebas para que podamos reconocer que Dios existe y todas palabras de la Biblia son verdaderas y son palabras de Dios. Vamos a empezar a ver esas pruebas. Leamos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que nosotros vinimos a este mundo para recibir la vida eterna. Dios ha preparado la vida eterna. Él quiere darnos esa vida eterna. La vida eterna es vivir eternamente con Dios en el reino de Dios. Dios nos permite todo para vivir, para que nosotros vivamos en este mundo. Él nos da todo lo que necesitamos. Él es nuestro sustentador. Si Dios no nos permite, nosotros no podemos vivir. También Dios quiere darnos lo más importante, que es la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años vino a este mundo del cielo para darnos la vida eterna. Nosotros nacimos a este mundo para encontrarnos con Él y recibir la vida eterna. Si nosotros conocemos a Dios y a Jesucristo, podemos llegar a tener esa vida eterna. Para recibir la salvación y la vida eterna, tenemos que conocer a dos, al Dios verdadero y a Jesucristo. Muchos creyentes que se congregan a una iglesia cristiana conocen bien a Dios, pero no conocen
a Jesucristo conforme a la Biblia. Todos ellos creen en Dios y creen en Jesucristo. Pero el problema es que ellos no conocen correctamente al Dios verdadero y a Jesucristo. Apóstol Pablo dijo, hay otro Jesús, hay otro evangelio, hay otro Espíritu Santo. También hay otro Dios. En la fe de los cristianos, en la iglesia cristiana, hay mucha gente que cree en otro Dios, en otro Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Dios ni en Jesucristo, conforme a la Biblia. Porque no conocen ellos a Dios y a Jesucristo por medio de la Biblia. Es el problema. Por eso nosotros estamos aprendiendo la Biblia, la palabra de Dios. Nuestra fe debe de ser conforme a la Biblia. Fuera de la Biblia, ninguno puede ser salvo ni tener la vida eterna. San Juan, capítulo 5, dice, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí nuestro Señor Jesucristo también nos dijo, escudriña las escrituras. Escudriñar, palabra escudriñar, significa estudiar, investigar, confirmar. Las escrituras quiere decir los libros de la Biblia. La Biblia no es un libro. La Biblia se forma con 66 libros. Por eso, en la Biblia expresa, dice las escrituras, es decir, los libros de la Biblia. En la Biblia, 66 libros hay. Todos los libros de la Biblia son palabra de Dios, son verdaderas. Nosotros debemos ver las pruebas. Todas palabras de la Biblia, todos los libros de la Biblia hablan de Jesús y hablan de nuestra salvación. Ellas tienen testimonio de Jesús. Explican de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Muchos profetas, los siervos de Dios, profetizaron, hablaron de antemano sobre nuestro Señor Jesucristo. Dios enviaría a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. Es promesa de Dios. Ellos hablaron de Jesús allí. Conforme al Antiguo Testamento, conforme a las palabras de los profetas, Jesucristo vino a este mundo y terminó todo. La obra de Dios cumplió la voluntad de Dios para salvarnos, para darnos la vida eterna. Él hizo todo. Él hizo perfectamente y nos da la vida eterna.
toda la escritura, todos los libros de la Biblia son inspirados. La Biblia es inspirada por Dios. Por eso nosotros decimos, las palabras de la Biblia son palabras de Dios, no son palabras humanas. Hay mucha gente, incluso los cristianos, creyentes, ellos también creen que en la Biblia hay palabras humanas, mitos, una leyenda. Una parte es verdad, pero otra parte no es verdad. No puede creer que es palabra de Dios. No. Deben de ser todas palabras de la Biblia, son palabras de Dios. Porque todas palabras de la Biblia fueron escritas como palabras inspiradas por Dios. ¿Sí? Aquí, 2 Pedro también dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué no, nosotros podemos decir que todos los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios? Porque podemos creer, debemos creer que todos los libros de la Biblia son palabra de Dios. Porque Dios les dio a todos escritores quienes escribieron las palabras de la Biblia. Por eso los escritores quienes escribieron las palabras de Biblia, ellos fueron inspirados por Espíritu Santo. Esto quiere decir, ellos no escribieron por su voluntad humana, no escribieron ellos su propio pensamiento, su conocimiento, su experiencia, su idea. No, solamente ellos escribieron las palabras que Dios les dio. Ellos escribieron la visión que Dios le ha mostrado, le ha permitido. Y también escribieron ellos la palabra que Dios les ha dicho. Por eso ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y fueron utilizados como instrumento por Dios. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Jeremías escuchó la palabra de Dios. Él no quiso escribir la palabra de Dios. Dios de repente le mandó así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. El libro Jeremías se escribió hace 2006 años. El profeta Jeremías escuchó todas las palabras de Dios. Dios le habló. Todas las palabras que él ha escuchado de Dios, escribió. Es libro de Jeremías. Libro de Isaías. Un siglo antes que Jeremías. Él ha escuchado todas las palabras de Dios y las escribió. Es libro de Isaías. Ezequiel también. Daniel. Todos los profetas. Ellos escucharon la palabra de Dios y escribieron. Son
libros de la Biblia. Así ellos escribieron la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. 1500 antes de Cristo se empezó a escribir desde Moisés hasta primero siglo después de Cristo. Apocalipsis, último libro, se escribió por un apóstol de Jesús, Juan. Así, desde primer libro, Génesis, hasta último libro, Apocalipsis. Todos los libros se escribieron. Antiguo Testamento son 39 libros antes de Jesucristo. Se escribieron por los profetas. Nuevo Testamento se forma por 27 libros. Se escribieron en el primer siglo después de Cristo. Después de que Cristo murió, ellos empezaron a escribir. Así, 27 libros fueron escritos. Son Nuevo Testamento, hasta casi 100 años. Así, desde 1500 años antes de Cristo hasta 100 años después de Cristo. Durante 1600 años, 66 libros de la Biblia se escribieron. Así tenemos la Biblia. Pero en la Biblia, Dios habló desde el comienzo hasta el final de la historia humana. Desde primero Padre Adán hasta última persona, el fin del mundo, último momento de historia futura. Toda la historia humana se escribió. Lo que ha pasado y lo que está pasando en nuestro tiempo hoy y lo que va a pasar hasta último momento. En la Biblia se escribió toda historia humana. Pero muchas personas no pueden creer. Nosotros podemos saber que todas las palabras de la Biblia han sido cumplidas exactamente hasta hoy y sigue cumpliéndose el día de hoy y van a cumplirse todas las palabras en el futuro hasta el fin. La Biblia es el libro más vendido y más famoso del mundo. No hay otro libro como la Biblia, porque la Biblia es el único libro de Dios. No podemos comparar la Biblia con otros libros humanos. ¿Por qué? La Biblia tiene muchas pruebas de que es la palabra de Dios. Sí, en la historia humana, la Biblia fue maltratada. Hubo muchas personas que querían quemar la Biblia y querían quitarla, pero ellos murieron todos. Y la Biblia sigue publicándose. ¿Sí? Se aumenta más, se publica más y
se vende más, se lee más. Y como la Biblia siempre ocupa primer lugar de venta y de un libro más leído por el hombre. Bueno, así, sin duda, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver una a una la prueba. Lo que la Biblia es diferente con otros libros, con los libros humanos. Es el libro más publicado y vendido en todo el mundo. Es la que más copias tiene, aproximadamente más de 6,000 copias. Y el libro más traducido tiene más de 13,395 traducciones hasta final de año pasado. Así. La Biblia fue traducida por más de 3,395 idiomas. Es gran milagro, ¿no? No hay otro libro como la Biblia. La Biblia es el libro más antiguo de los antiguos, porque se empezó desde hace 3,500 años. La Biblia es el libro más tiempo llevó en escribirse y en diferentes tiempos. Se estuvo escribiendo durante 1,600 años. Es maravilloso, ¿no? Es milagroso. La Biblia misma tiene como la Biblia misma es maravillosa, como un milagro. Aquí el gran profeta Moisés, hace 3,500 años, dijo así. Sí, exactamente. Dios dijo por medio de Moisés. ¿Qué dijo? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Dios conoció bien el corazón del hombre. Muchas personas no quieren reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, es verdad. Hay muchas personas, hasta los creyentes, congregantes de la iglesia cristiana. Ellos piensan que en la Biblia hay cosas inventadas por el hombre, hay un mito, hay una leyenda, hay las palabras que no pueden creer. Así piensa. Dios lo sabía bien, por eso dice a cada uno de nosotros, tú piensa en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo podemos creer que las palabras de la Biblia son verdaderas, son palabras de Dios? ¿Hay pruebas? ¿Hay evidencia? Claro que sí. Dios dice, una palabra no se cumple en la historia humana, no es cierta, tú no te preocupes. No debes creer. No tienes culpa. No puedes creer.
Aunque no crees en la Biblia, no tienes culpa. Pero si todas palabras se cumplen, son verdaderas, tú tienes que creer. Entonces nosotros debemos saber, ¿verdad? En la Biblia hay palabras que habló desde el principio, como habló la Biblia, la historia pasada, habló lo que ha pasado. También habla lo que está pasando en nuestro tiempo. También habla lo de venir, lo que va a pasar. Vamos a ver las pruebas de que lo que ha pasado, cosas de tiempo pasado, cómo han sido cumplidas, cómo se cumplieron la historia del tiempo pasado hasta hoy y cómo se cumple la palabra el día de hoy. Y mañana, la Biblia, ¿qué dice de mañana, de nuestro futuro? Mañana, ¿qué va a pasar? ¿Cómo dice la Biblia? Y todo está preparado, está listo para cumplirse. Así, nosotros podemos ver pruebas. Vamos a ver, vamos a empezar. El libro Amos dice así: aunque se escondieren delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. El profeta Amos escribió el libro Amos. Él escuchó todas palabras de Dios. Dios habló por medio de él hace 2700 años. ¿Sí? Esa palabra fue dicha hace 2700 años. ¿Qué dice? En lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Hay muchas personas malvadas, hay muchos malos. Matan a otras personas, roban y engañan. Hay personas violentas, muy malos. Dios los castiga y de ellos esconden en lo profundo del mar. Yo les mandaré la serpiente. ¿Qué quiere decir? En lo profundo del mar, yo mandaré a la serpiente. ¿Qué quiere decir? Dios habló hace 2700 años que en lo profundo del mar vive una especie de serpiente. Normalmente, las serpientes, ¿dónde viven? Claro, en la tierra, en el campo, en el monte, ¿verdad? Pero hay una especie de serpiente que vive en el mar, en lo profundo del mar. No es confiable, ¿no? Muchos piensan que es mentira. Hasta el siglo XX que se descubrió esa palabra. Ahora nosotros tenemos pruebas de esa palabra, pero hasta el siglo XX que la gente no conocía la prueba, pensaron que es mentira, es imposible. Pero hoy en día nosotros ya tenemos pruebas. Mire, aquí hay serpiente que vive en el mar. Mire, en lo profundo del mar, el suelo del mar, ¿no? ¿Qué hay?
serpiente, ¿no? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es increíble. ¿Cómo puede sobrevivir una serpiente en lo profundo del mar? Pero Dios dijo hace 2000, 700 años. ¿Por qué? Dios mismo la creó. Él sabe muy bien. Y nos dijo. Pero durante miles de años la gente no pudo conocer. No hubo pruebas. Pero hoy en día, para nosotros, Dios nos permitió la prueba. Vamos a ver ese video. Sea snakes are among the most venomous animals on Earth. They use this venom to hunt, and fortunately, attacks on people are extremely rare. Soon I start to see other sea snakes, and I realize that more and more have been appearing. Were they here before and I didn't see them, or did they come out from someplace? Notice how it flicks its tongue. Like land snakes, this is how a sea snake smells, but at the same time, the tongue flicking helps get rid of excess salt from glands in its mouth. Absorb a little bit of oxygen from the water. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven ustedes? Las palabras de Dios son verdadera verdad. Hay más pruebas. Vamos a ver otras pruebas. ¿Han escuchado ustedes del huerto de Edén? Nuestro primer padre, Adán, vivió con su esposa Eva. ¿Han escuchado, verdad? Entonces, el huerto de Edén era muy grande y hermoso, como un paraíso, un jardín muy precioso. Nuestro primero padre Adán vivió con Eva. La historia primitiva está escrita. La historia de Adán está escrita en la Biblia. ¿Sí? Así, la Biblia dice en Génesis, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios preparó para el ser humano, para nuestro Padre en Edén. Dios ha creado al hombre y lo puso para que viviera Adán en Edén. Sí, Adán y Eva, ellos vivieron en paz y pasaron muy felizmente. Pero ellos un día desobedecieron a Dios y ellos pecaron contra Dios. Por eso fueron expulsados del paraíso, del huerto de Edén. La Biblia explica, habla la historia de esa historia. Habla de huerto de Edén. ¿Qué les pasó a nuestros padres? También habla de huerto de Edén. Pero muchas personas piensan que es un mito, nada más una leyenda. No podemos creer. Así piensan, ¿no? Ustedes, ¿cómo piensan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde está el huerto de Edén? Ahora ya desapareció. Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde ha ubicado el huerto de Edén? Uno dice, ¿quién sabe? Aquí está.
La Biblia nos explica. Y dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, y el nombre del segundo río es Gión, y el nombre del tercero río es Hiddekel, y el 4 río es Éufrates. Aquí aparecen 4 ríos de Edén. Sí, nosotros podemos saber dónde están estos ríos, podemos saber exactamente dónde estuvo el huerto de Edén, ¿sí? Por medio de los ríos de Edén. Así, son 4 ríos que fluyeron alrededor de Edén. Nosotros aprendimos en escuela sobre la 4 civilizaciones humanas. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan ustedes? Se olvidaron. Bueno, primera civilización es Mesopotamia, ¿sí? Y segunda, Egipto, ¿no? Y tercera, India. Cuarta, China. Civilización, ¿eh? Son 4 civilizaciones. Primera es civilización de Mesopotamia, dicen. Mesopotamia, palabra Mesopotamia significa un lugar entre 2 ríos. Hoy en día nosotros podemos buscar el huerto de Edén entre 2, por medio de 4 ríos, podemos saber exactamente dónde estuvo el huerto de Edén. Hoy en día nosotros tenemos pruebas de 4 ríos de Edén, ¿sí? Vamos a ver esas pruebas. Primera civilización Mesopotamia estuvo en Irak, actualmente en Irak, el país Irak, en Medio Oriente, ¿no? Ante este lugar estuvo Babilonia, el país muy fuerte, Babilonia, estuvo en ese lugar. Vamos a ver aquí. Descubrimiento del huerto de Edén. El antiguo río sepultado por debajo del desierto. Este lugar era una tierra abundante de recursos naturales. Así hay pruebas del huerto de Edén. También aquí río Tigris pasan ahora. Existen ahora 2 ríos de Edén. Tercero río, Hiddekel, y Éufrates, cuarto río. Primero río, Pisón, y segundo río, Gión, ya están sepultados en el bajo desierto, pero 2 ríos. Tercero río, Tigris, y cuarto río, Éufrates, existen ahora también. ¿Sí? Están fluyendo. Es Tigris, río Tigris. En Google Maps, así. Aquí hay río Tigris. Hiddekel, nombre Hiddekel es hebreo y Tigris es latino. Río Éufrates, cuarto río de Edén. Aquí está. Está fluyendo, ¿no? Muy bonito. ¿Sí? Cuarto río,
Éufrates. Existe ahora. Entonces nosotros podemos saber dónde estaba el huerto de Edén. Aquí, en esa zona. 4 ríos se juntan aquí. El huerto de Edén. Mire, aquí, tercer río Tigris están fluyendo ahora y cuarto río Éufrates también. Entre 2 ríos hubo primera civilización, Mesopotamia, y el país Babilonia estuvo en ese lugar. Hoy en día, ¿dónde estaba el huerto de Edén? En esa zona sale mucho petróleo, porque la Biblia dice, todos los animales y árboles, plantas que estaban en el huerto tan enorme, bajaron a la tierra, a lo profundo de la tierra, y se convirtieron en petróleo. Aquí dice, el huerto del Edén estuvo en el Golfo Pérsico. El equipo de investigación estadounidense descubrió los restos del río Pisón. Vamos a ver un video. La Biblia dice que 10 generaciones después de Adán, una catastrófica inundación mundial cambió la faz de la tierra para siempre y hundió el jardín del Edén bajo sus aguas. El arqueólogo Joris Sarin cree haber resuelto este dilema. Viajó a la península árabe en 1971 para investigar algunos de los restos más antiguos de la civilización. Uno de sus descubrimientos fue que Arabia Saudita no siempre fue un desierto. Durante un periodo interglaciar, Arabia era mucho más húmeda de lo que es hoy. El delta que llega al área del Tigris-Éufrates es llamado Wadi Bati, que significa río ombligo en árabe. Es un sistema fluvial sorprendentemente grande que fluía en el noroeste de Arabia y entraba gradualmente en el noreste. Comencé a concentrarme en eso arqueológica y geológicamente. Cuando comencé a trabajar en ello, era el comienzo de las imágenes espaciales. Ahora que la tecnología me permite ver algo desde el espacio, tal vez pueda obtener mejores imágenes. Mientras investigaba, Sarin ordenó fotografías de los recién desclasificados satélites Landsat. Lo que vio lo dejó sin aliento. Las imágenes parecían revelar 2 antiguos ríos fósiles, secos desde hace mucho. Están ubicados en los modernos Irán y Arabia Saudita. ¿Son estos los restos de los ríos Pisón y Gijón de la Biblia? La Biblia dice que 4 ríos se unían en su fuente, pero Sarin cree que se unían en su base, cerca de donde ahora fluyen el Tigris y el Éufrates hacia el Golfo Pérsico. Y aunque los ríos no se encuentran hoy, lo hicieron alguna vez, cuando el nivel del mar era mucho menor. El huerto de Edén es una historia real o un mito. ¿Qué les parece? Es la verdad. Hay otra prueba. En el tiempo de Noé, la gente era muy violenta. Y el tiempo de Noé, el mundo estaba lleno de maldad y pecado. Mucha violencia hubo. Y pasó límite. Por eso Dios decidió castigarlo. Entonces Dios advirtió a Noé y dijo, habrá destrucción de la tierra. Todos los hombres van a morir. Entonces, Noé creyó en la palabra de Dios
y obedeció a la palabra de Dios, Dios le mandó a construir el arca y predicando la palabra de Dios. Pero nadie le hizo caso y la gente se burlaba de él. Dios castigó a las personas y mandó lluvia. Hubo el gran diluvio universal y la tierra estaba cubierta por aguas hasta monte muy alto, hasta monte Himalaya. Pico de Orizaba también estuvo cubierto. Entonces, todas personas y todos los animales, los seres vivientes, perecieron por agua. Esto es primero castigo de Dios. La Biblia dice eso. El profeta Moisés escuchó esa historia porque ha pasado miles de años antes. Él no pudo saber, pero Dios le dijo, él escuchó y escribió en la Biblia, en Génesis. Toda esa palabra, esa historia, ya es cierta, cumplida perfectamente. Hay muchas pruebas, millones de pruebas. ¿Sí? Vamos a ver esas pruebas. En el tiempo de Noé, la gente era muy mala. La Biblia dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En el tiempo de Noé, la gente era muy pecadora. La Biblia dice, se corrompió. Una cosa hecha a perder, huele mal, ¿no? Ya no sirve. Así, una persona se corrompe, tiene mucho pecado, hace mucha maldad. Entonces Dios decidió castigarlo. Y mandó a Noé. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Es un juicio terrible. Noé no pudo creer lo pasaría porque nunca ha llovido. No ha visto él todavía la lluvia. Nunca ha caído la lluvia del cielo. Dios dijo, yo traeré el diluvio, agua. Pero él ha creído en la palabra de Dios y obedeció a Dios. Y empezó a construir el arca. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios le mandó. Él obedeció. Empezó a construir con su familia. Así. Ya Noé durante más de 100 años, él terminó de construir el arca. Ya está lista todo. Está listo. Dios trajo una pareja de cada animal y los metió en el arca. Cada pareja de animal que respiraba por nariz entraron.
Y la familia de Noé, 8 personas, también subieron al arca. Luego Dios esperó 7 días, una semana. Les dio a las personas otra oportunidad. Dios tuvo más paciencia y esperó para que las personas entraran en el arca. Refugiarían. Pero ninguno de ellos entró en el arca. Después de pasar una semana, ya Dios cerró la puerta del arca. No la cerró Noé, sino Dios. Entonces, Dios mandó lluvia. Empezó a llover. Llovió y llovió. Durante 40 días y 40 noches seguía lloviendo. Si si lloviera aquí en Ciudad de México una semana constantemente, ¿qué pasaría? ¿Qué pasará aquí? Todo se inunda, ¿no? Hasta techo, casi todas casas se inundan. Ya cayó lluvia y explotaron las fuentes de la tierra. Vamos a ver el video. Así cayó diluvio por 40 días y noches constantemente y explotaron todas las fuentes de la tierra. Ya, la tierra se cubrió por aguas. Así, solamente el arca estaba flotando. Subió y subió. Todos hombres y animales que estaban fuera del arca perecieron, murieron todos. Solamente Noé y su familia, 8 personas, y los animales que estaban en el arca sobrevivieron. Es castigo de Dios. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Todos los montes altos, hasta monte Himalaya, Everest, toda la tierra estaba cubierta. Por eso, ningún ser humano ni animal pudo sobrevivir. Se ahogaron todos, ¿no? La Biblia dice, allí fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Así fue. Pero hoy en día, muchas personas, hasta los creyentes, cristianos, no pueden creer eso. Ellos dicen que es una leyenda o un mito, una historia inventada por el hombre. ¿Usted también cree así? No.
es la historia real. Hay muchas pruebas. La Biblia dijo, ¿no? La Biblia dice, todos los montes altos también fueron cubiertos. Hay muchas pruebas de eso. Hay resto del diluvio, ¿no? Pasaron aguas, ¿no? Montón de aguas, ¿no? Y se formó un monte y desapareció monte y collado. Se formó otro monte y también se queda enorme valle aquí. En Estados Unidos hay gran valle, enorme, Gran Cañón. ¿Alguno ha visto? ¿Ha ido allá? ¿O ha escuchado, verdad? Profundidad del valle, el Gran Cañón, más de 2.000 metros, 2 kilómetros de profundidad. ¿Cómo podemos imaginar? ¿Cómo se puede formar ese enorme valle sin diluvio? No hay otra explicación. Sin diluvio. Huella que han dejado el diluvio de aguas. Así. Dejaron huellas, resto del diluvio. Hallaron 500 otras ostras gigantes en cordillera de los Andes, en monte muy alto, más de 4.000 y 5.000 metros del nivel del mar. En un monte muy alto se encuentran ostras gigantes. Ostras, ¿dónde viven? En el mar, ¿no? Dentro del mar. Pero ¿por qué están sobre el monte? ¿Por qué se encuentran en el monte muy alto? ¿Qué quiere decir eso? Hubo gran diluvio. Aguas llegaron hasta monte alto. ¿Sí? Los cubrió a todos montes altos. La Biblia dice, allí hay pruebas. Miren allí, ostras gigantes se encuentran no en la orilla del mar, en el monte alto. Hay otras pruebas, son fósiles. Ustedes saben fósiles. Fósil de árbol, fósil de pez, fósil de animal. Billones de fósiles se encuentran en toda parte del mundo. Aquí en México, en el monte, salen muchos fósiles. ¿Sí? Fósil de peces, fósil de animales. Aquí hay fósil de árbol, ¿sí? Fósil de pez. Varios fósiles son pruebas del diluvio. ¿Cómo puede formarse un fósil? ¿Saben ustedes cómo se forma un fósil? Un fósil de pez, un fósil de árbol. ¿Cómo se forma? Para quedarse un fósil, debe de haber un diluvio y pasar un montón de agua. Las aguas llevan tierras, piernas y arenas. Y cubren con capa de arena o tierra, cubren los seres vivientes, árboles y peces, animales. Así, por capa de arena y tierra que están cubiertos, ¿no? Animales, árboles, ya están vivos, pero están cubiertos, evitando oxígeno, no echa a perder, y por presión y calor, con el tiempo, se quedan
fósiles. ¿Me doy a entender? Así, billones fósiles se quedaron por diluvio. Fósil de pez. Fósil de peces. Mire, aquí una gran prueba. Un fósil de pez grande y pez pequeño. Un pez grande está vivo todavía y está tragando un pez pequeño. Dos peces ya están vivos todavía. De repente, los cubrió capa de arena y se quedó así. Se formó fósil. Muy divertido, ¿no? Y fósil de concha, almeja y fósil de pez. También, aquí en México hay varios lugares, lagos, lagunas de agua salada. En Alchichica de Puebla, yo antes vivía en Perote de Veracruz, está cerca de Alchichica. Allá hay hermanos, hermanas, ¿no?, de la iglesia, viven allá. Yo fui muchas veces, cada semana yo fui a ellos para enseñar la palabra, ¿sí?, durante unos años. Y yo también fui a esta laguna. Esa laguna es muy hermosa y agua de laguna son saladas. Yo probé muy como agua de sal. No es agua dulce. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedó laguna con aguas saladas? Está muy retirado del mar. Para llegar al mar, como mar de Veracruz, en camioneta debe de ir 2 horas y media y 3 horas. Está muy retirado del mar. ¿Por qué está en este lugar retirado del mar? Hay agua salada. ¿Cómo pueden explicar ustedes esto? También aquí, mire, hay, ¿cómo se llama? Coral. El coral, ¿dónde vive? En el mar, ¿no? Ya, hay mucho coral. Entonces, antes era como el mar, ¿no? Ya se cambió totalmente ese lugar. Mire, en laguna. No solamente en México, en muchos países, casi en todas partes del mundo, hay lagunas y se encuentran minas de sal y mucha cantidad de sal en lugar muy retirado del mar. Hay lagunas y hay sal. Aquí el lugar se llama Uyuni, de Bolivia. El lugar muy enorme. Es donde con color blanco es donde hay sal. Está muy retirado del mar, pero hay mucha cantidad de sal. Dice que el país Bolivia puede consumir sal que está en este lugar más de 100 años. Puede consumir. Hay muchísima cantidad. Mire, ellos están recogiendo, ¿no?, la sal.
pura sal, no es el mar. En un lugar muy alto hay lugar de sal. Dice desierto del sal, no desierto de arena, desierto de sal. Hay también hotel, hay muchas personas, ¿no? Visitan, muchos turistas van allá. Para ellos edificaron hotel. Este hotel se construyó de techo, columna, hasta mesa y cama con pierna de sal. Así. Casi en todas partes del mundo, ¿no? Punto negro, donde sale mina, donde se encuentran minas de sal y lagunas. ¿Qué quiere decir eso? Toda la tierra entera estaba cubierta por agua del mar. El diluvio universal que estuvo en el tiempo de Noé, la Biblia dice eso, es cierto. Nosotros tenemos muchas pruebas. ¿Qué pasó con el arca? Noé y su familia construyó el arca, ¿verdad? ¿Qué pasó? El arca de Noé ya se descubierto. Génesis, Moisés dijo hace 13.500 años. Y reposó el arca en el mes séptimo. A los 17 días del mes, él escribió qué día del mes, qué día, porque escuchó de Dios. Dios le enseñó. El arca se quedó sobre los montes de Ararat. Montes de Ararat. Ahora, con mismo nombre, montes de Ararat existen. ¿Dónde están? Hay 2 montes en Turquía. Monte Grande y Monte Pequeño. 2 montes de Ararat. El arca se quedó allá, sobre el monte de Ararat. Mide más de 5.200 metros. $5.165 como altura de Pico de Orizaba. Hay muchas personas subieron monte de Ararat y vieron ellos el arca de Noé. Y ellos escribieron lo que han visto sobre el arca de Noé. Es una historia real. Hoy en día también hay gente que sigue subiendo. Hay muchos libros de arca de Noé. Ustedes pueden investigar. Pueden leer libro y investigar más por internet. Es fácil. Hay muchos informes. Arca de Noé. Es monte Ararat. Durante miles de años estaba cubierto monte Arca por nieve. Hoy en día se descubrió. Mucha gente se encontró con el arca y ellos reportaron, publicaron allí. Trajeron muchas pruebas y tomaron fotos y grabaron videos. Vamos a ver un video
Bueno, cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. No puede creer. Así tenemos muchas pruebas, ¿no? Evidencias del diluvio de Noé. Si ustedes no pueden creer, váyanse por favor a Turquía y suban el monte Ararat y vean. Así deben de creer. Noé estaba construyendo y seguía predicando la palabra. Amigos, vecinos, ustedes deben de obedecer a Dios. Dios va a castigar a ustedes. Hay que arrepentirse. Hay que entrar en el arca. Vamos a construir juntos con nosotros el arca. Dios nos mandó. Dios va a traer el diluvio. El mundo va a destruirse. Ustedes deben de evitar el castigo de Dios. Vamos a construir, ya, el arca está construido, ya está listo. Ahora vamos a entrar. Ellos vieron que Dios trajo una pareja de cada animal. Ellos obedecieron a Dios y entraron. Fue un gran milagro, ¿no? Aún a pesar de que ellos vieron todo, pero no obedecieron. Después de una semana, Dios cerró la puerta del arca. Ellos empezaron a correr hacia el arca. Ellos antes se burlaban de Noé y al final se cerró la puerta. Ellos llegaron al arca y tocaron. Noé, Noé, ábrenos. Yo soy tu amigo Juan. Noé, ábreme. Yo soy tu suegra. Ábreme, por favor. Noé, ábreme. Yo soy tu amigo. Buen amigo, ábreme. Noé quiso abrir a ellos, pero no pudo abrir. ¿Por qué? ¿Quién cerró la puerta? Dios. Así. Dios ya no dejó entrar en el arca y los castigó. Todos murieron. Hay gran enseñanza del diluvio de Noé para nosotros. Cuando uno no cree en Dios y desobedece, sigue pecando, habrá ciertamente el juicio de Dios. En el tiempo de Noé, por agua, Dios los juzgó, los castigó. Y la Biblia, la misma palabra de Dios, nos dice, nos advierte que habrá segundo juicio en el futuro con el fuego. Nos dijo Dios hace 2000 años por el apóstol Pedro aquí. Segunda Pedro dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hace 2000 años, el apóstol Pedro de Jesús, él escuchó segundo juicio de Dios, con el cual Dios va a castigar a este mundo. Él escuchó y escribió. Nos dio advertencia de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué va a hacer usted? Debe de obedecer, ¿no? Debe de evitar este juicio más terrible. En la Biblia, Dios habló muchas veces. En varias partes de la Biblia, Dios advirtió, habló de segundo juicio. Aquí dice Sofonías, hace 2600 años. Dios dijo por medio del profeta Sofonías: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Hace 2600 años, Dios dijo: destruiré por completo todas las cosas. Habrá gran destrucción del mundo. Así Dios de antemano nos advirtió. Aquí dice: raeré a los hombres. En el tiempo de Noé, los animales y los hombres murieron por agua. Pero en el futuro, con el fuego, aquí, hasta los peces del mar. En el tiempo de Noé, los peces del mar no murieron porque ellos viven en medio de agua. Pero en el futuro, hasta los peces del mar mueren. Está hablando del segundo juicio en el futuro, con el fuego. Entonces alguien se burla. ¿Cómo se destruye? ¿Cómo castiga a Dios? Con el fuego. Hasta los peces del mar. Los peces del mar. ¿Cómo va a matar? Los peces que esconden en lo profundo del mar. ¿Cómo puede matarlos? Así se burla. ¿No saben ustedes de bomba nuclear o armas nucleares? Todos peces del mar mueren. Si cae una bomba nuclear en el mar, todos peces mueren por radiación. Todos seres vivientes, animales y hombres, mueren, hasta peces. Es cierto, ¿verdad? Ya tenemos ese conocimiento. Ahora, hay muchas armas nucleares. Ya está listo. La guerra mundial, el fin del mundo. Todos sabemos. El poder de las armas nucleares es suficiente para destruir la Tierra. ¿Cuántas veces? Más de 100 veces. Qué horrible, ¿no? Más de 40 países tienen bomba nuclear. El planeta, la Tierra, será destruida en pedazos. Tan solo 30 minutos. Dentro de media hora, la Tierra se acaba, se quema, se destruye totalmente. Todos los hombres, todos los animales, todas las aves,
todos los peces, todos seres vivientes se queman, se destruyen. Perecen todos. Es tan horrible. Si explota una bomba nuclear por fuego, por viento y por radiación más terrible, se deshace toda la carne. Es muy horrible. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Así será. Por radiación, la carne del hombre y animal se deshace. Así. Una persona está de pie. Una persona poco gordita. Bien sana. Pero por radiación se hiere. Se deshace su carne. ¿Qué tal hueso? Es bomba nuclear. ¿Qué les parece? Ahora pues, no os burléis. ¿Para qué? Se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra. He oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Isaías, hace 2700 años, el profeta Isaías escuchó de Dios. Dios va a destruir toda la tierra. Dios ya ha determinado, ya decidió. Y dice, desde hace 2700 años, Dios empezó a hablar. Sigue hablando. ¿Qué dice? Tenemos que regresar a Dios. Tenemos que preparar. Debemos obedecer a Dios y a su palabra. Debemos preparar bien y evitar ese juicio tan horrible. Sí, hay camino de evitar ese juicio. Única manera es que recibir la salvación. No hay otro remedio. Tenemos que escuchar la palabra y recibir la salvación. Así podemos evitar ese juicio. La bomba nuclear es tan horrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? Si no, Dios nos castiga. Ustedes han escuchado de destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿sí? El tiempo de Abraham, hace 4000 años. Hubo destrucción de las ciudades. Varias ciudades, Sodoma y Gomorra, era muy malvada. La gente que vivía en esas ciudades era muy mala y cometió muchos pecados. Sobre todo, ellos cometieron pecado de adulterio, pecado de fornicación. En la ciudad, Sodoma era grande, era muy civilizada, vivía mucha gente. Ellos vivieron en el pecado y cometieron muchos pecados de adulterio y de fornicación. La palabra Sodoma
significa homosexual. Aquel tiempo, en la Biblia también aparece, los hombres tuvieron relación sexual con hombres. Creo que las mujeres con las mujeres. Hoy en día también hay mucha gente que comete el mismo error, ¿no? Mismo pecado. Les doy una pregunta. El tiempo de Noé y nuestro tiempo. ¿Qué tiempo es más malo, más adúltero? La gente de tiempo de Noé y en nuestra generación. ¿Qué generación, qué tiempo es más malo? ¿Tiene más pecado? En el tiempo de Noé estaba más pecado en el mundo o en nuestro tiempo. Yo creo que nuestro tiempo no. Nuestro tiempo el mundo está lleno de pecados, maldades. Hay más pecado, adulterio y fornicación en nuestra generación, ¿no? Nuestra generación es más adúltera. ¿No es así? Nuestra generación es más pecaminosa, más pecadora. Por eso, merece recibir el castigo más fuerte. Ciertamente, Dios castigará este mundo que está lleno de maldades y pecados, muy sucios. Más corrompida la gente, comete más pecados. Entonces, está muy cerca, segundo juicio. Muchas palabras, muchas señales que nuestro Señor Jesús habló, ya está cumpliéndose. Destrucción de ciudad Gomorra y Sodoma es un ejemplo, una prueba de que habrá en el futuro, pronto, segundo juicio de Dios, más terrible con el fuego. Cuando viene este juicio, ¿qué le pasa a usted? Si usted no es salvo, no prepara para evitar ese juicio, se arrepentirá mucho y verá todo muy terrible. Ojalá ninguno de nosotros perezca con este juicio tan horrible. La Biblia dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Moisés también escuchó de esa historia. Pasó hace muchos años antes. Él no pudo saber, pero Dios le enseñó. Pero no es una historia inventada por el hombre. Era historia. Era una historia real. Se cumplió en la historia humana. Esa palabra de Dios también tiene pruebas. Sodoma y Gomorra y otras ciudades fueron destruidas, quemadas. Dios mandó azufre y fuego. Hoy en día los científicos y arqueólogos, ellos descubrieron todo y dijeron que es cierto. Dios mandó azufre y fuego del cielo y se quemó
se quemaron esas ciudades. Hoy en día se descubren azufres. Con eso se prende, ¿no?, el fuego. Se encuentran muchos azufre en este lugar. Los científicos y arqueólogos investigaron todo y dijeron, es la verdad. Sodoma y Gomorra fue destruido por azufre, por el fuego. Hay pruebas. Se encuentran muchos azufres allá. Normalmente, hoy en día, azufre 60% calidad, pero azufre que se encuentran en ese lugar destruida, donde estaba Sodoma y Gomorra y otras ciudades que fueron quemadas, se encuentran muchos azufres, 98% la calidad allí, muy fuerte, muy fuerte. Vamos a ver un video. Científico biólogo David McGlary está esperando al lado de un gran hoyo. Nos enseña capas de los últimos momentos de Almería. Son 2 capas quemadas por fuego y como está aquí hay piezas de carbón. Este carbón probablemente es madera que soportaba el techo. Esta capa es de 20 a 30 centímetros, pero abajo fue una capa más caliente. Mientras más blanco es más caliente, sí, eso es la ceniza. Entonces no fue un fuego pequeño, sino quemó todo. Hasta ahora, por toda la ciudad hay pruebas de ese tipo. Entonces significa que toda esta ciudad fue destruida por un incendio. Es muy probable. Como toda la ciudad se quemó, todos se fueron. Después de la capa destruida no hay señales de vivienda. ¿Qué les parece? Todo es cierto. Hoy vimos muchas pruebas de la Biblia. Hay más pruebas, millones de pruebas. Por el tiempo, nosotros no podemos ver todas pruebas, pero tengo más pruebas. Aunque usted no escucha la palabra con corazón abierto, aunque yo les muestro más pruebas, no va a creer. Pero uno que tiene interés de la palabra y busca a Dios, puede creer. Hoy estudiamos la Biblia con pruebas. Con pruebas y evidencias nosotros podemos creer ciertamente que Dios existe. Dios está vivo. Dios está cumpliendo su palabra. Otras palabras de la Biblia también están cumpliéndose. Van a cumplirse todas palabras. Por medio de la Biblia, nosotros podemos creer en Dios. Podemos tener una fe certera de ir al cielo. Podemos ser salvos. Podemos tener una relación correcta con Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo escucharon hoy? Hoy hasta aquí. Espero que todos ustedes tengan interés de la palabra y no falte ninguno mañana.
vamos a escuchar más la palabra hasta viernes. ¿Sí? Espero que todos ustedes vengan mañana y vamos a seguir adelante. Ciertamente Dios preparó su salvación y buen camino. Ustedes pueden tener la seguridad y la fe certera. Si usted quiere obedecer a Dios, Dios va a salvarle y Dios permitirá la fe segura y Dios le dará más bendición. Bueno, hoy hasta aquí vamos a terminar con oración. Espero que todos ustedes tengan linda noche y nos vemos mañana. ¿Sí? Oremos juntos. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos muchísimas gracias por habernos permitido hoy para que podamos escuchar tu palabra y ver las pruebas. Señor, tú eres nuestro único Dios y verdadero. Tú eres nuestro Padre Celestial y tú eres gobernador de toda historia humana. Tú has planeado nuestra vida y la historia humana. Toda historia de humanidad se cumple conforme a tu palabra. Tus palabras son verdaderas, Señor. Queremos aprender más de ti y tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría para que podamos comprender bien y llegar a ser salvos y tener la vida eterna. Señor, permite tu salvación y tu bendición. Bendice a todos oyentes que están escuchando tu palabra. Encomendamos todo en tus poderosas y misericordiosas manos, en el nombre de Cristo que siempre nos ama. Muchas gracias.